Alain Delon presentó hace 2 años a Jerome Rollin como su acompañante en un documental dedicado a él en TV5 Monde, donde comentó que ella estuvo presente durante su recuperación del accidente cerebrovascular que sufrió en 2019. Sin embargo, el pasado miércoles 5 de julio, los hijos de Alain Delon han presentado una denuncia por acoso moral y apropiación indebida contra su cuidadora, Jerome Rollin, la mujer japonesa de 60 años. Alain Delon, de 87 años de edad, habría sido víctima de acoso moral y se habría sumado por escrito a la denuncia. Su abogado dice que sospecha de un abuso de debilidad por parte de ella. Así lo ha anunciado su abogado, Christophe Ayala, a la agencia France Press a través de un comunicado. Los hijos del mítico actor de 87 años, Anthony Delon, Anushka y Alain Fabian, han unido sus fuerzas para denunciar lo que para ellos está siendo una situación límite para su progenitor. Todos ellos interponían el pasado miércoles una demanda ante la Fiscalía de Montargis, centro de Francia, contra la dama de compañía y cuidadora del actor por actos de acoso moral y desviación de correspondencia, según ha informado el abogado de la acusación. En el escrito de demanda se añade la existencia de un abuso de debilidad sobre el actor. En el comunicado realizado por el abogado de los Delon se explica que Jerome Rollin, de 66 años, japonesa, no deja de aislarle de sus seres queridos, de sus amigos y de su familia, utilizando maniobras y amenazas. Controla sistemáticamente sus conversaciones telefónicas y sus mensajes privados. También se ha detallado que desde que Alain Delon sufriera un accidente cardiovascular en el año 2019, la demandada se habría instalado en su casa, mostrándose cada vez más agresiva, denigrante e injuriosa hacia él y sus hijos. Este estado de presunto aislamiento que denuncian los vástagos de la estrella del cine ha generado, como no podía ser de otro modo, que toda la atención gira en torno a una mujer que ha mantenido un perfil bajo dentro de la vida del actor y que ahora se ha tomado como una protagonista de la mayor de sus polémicas. Pero, ¿qué se sabe de Jerome Rollin a estas alturas del escándalo? Numerosos medios franceses han intentado acercarse al perfil de una mujer que al día de hoy se plantea como el gran misterio en la vida de Alain Delon. De hecho, la mayoría de tabloides galos la dibujan como un personaje desconocido en la galaxia Delon. Rollin, de 66 años, pasado desconocido, llegó a un acuerdo con el artista en 2019 después de su accidente cardiovascular al que se refieren sus hijos en el escrito de demanda. Solo 2 años después de este suceso, el propio Delon hablaba de ella, aunque con cierto grado de intriga, durante una entrevista que concedió en pleno uso de sus facultades al canal TV5 Monde, asegurando de ella: durante mi convalecencia me ayudó una persona, una compañera japonesa que me atendió y cuidó durante meses. A pesar de convertirse en centro de atención, los datos acerca de cuándo y cómo se conocieron y la verdadera naturaleza de su relación han sido casi inexistentes. Según se publicaba en Bein Eiffel TV, la relación entre Alain Delon y Jerome no es nueva. Ambos se conocerían desde principios de los 90, ya que ella fue asistente de producción en el film El regreso de Casanova, del que Delon era protagonista. Este no fue el único filme en el que coincidieron. Volvieron a compartir set y producción en títulos como Los fugitivos, Instrucciones o en la serie Frank Riva. Parece que la tensión entre la japonesa y sus hijos de Delon ya viene desde el año 2019 porque impide que vengan a verlo regularmente como siempre lo han hecho. Es autoritaria, amenazante, llegando incluso a maltratar al perro de Delon de manera inaceptable. Pues por lo que informó el medio Paris Match, lo que hizo que todo empeorara fue la decisión de Jerome Rollin de llevar a una perrera a Lugo, el perro del reconocido actor, en contra de la voluntad de este. En una carta que el hijo de Alain Delon hizo pública, precisa que todo se complicó el 27 de junio cuando el mismo Alain Delon le pidió por escrito a Jerome Rollin
que se fuera de forma definitiva de su residencia de Duchi. Asimismo, según Anthony Delon, el actor se sumó a la denuncia que presentaron conjuntamente los tres hijos.